Históricamente, la cultura se asoció con expresiones como la ópera, la danza y la pintura, a las cuales solo la clase política, la élite económica y la jerarquía eclesiástica podían acceder. Quienes no disfrutaban de esas expresiones artísticas o no tenían los medios para acceder a las mismas, eran consideradas personas incultas. Las demás formas de expresión, prácticas, ritos y tradiciones que desarrollaba el resto de la población no eran consideradas cultura. De hecho, la cultura tiene un sinfín de significados que trataremos de construir a partir de una iniciativa alternativa que se desarrolla en medio del bullicio, las ventas y el tráfico del centro de San Salvador. Definir el arte y la cultura es bien complejo, pero mira, ha sido como comprender que el arte es todo aquello que se hace, o sea, es hacer. Es el patrimonio que nosotros tenemos en nuestro país, donde están bueno, se puede ver desde lo que es la pintura, la poesía, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural que tenemos en nuestro país. Bueno, cultura es todo lo que se manifiesta simbólicamente por los seres humanos, es decir, todos somos creadores de cultura. No existe ser humano sin lo que llamamos el componente cultural. Es todo lo que hacemos en la sociedad que nos da símbolos, significados, valores, tradiciones, identidad. Bueno, entiendo que es bonito, ¿vea? Me gusta. Al final, toda actividad humana genera cultura, para bien o para mal. Solo en las tradiciones que hay en El Salvador. Yo básicamente me he dedicado a la pintura, soy pintor, también a la venta de libros usados. Mi papá él ha sido siempre serígrafo, ha estado en el trabajo de estampados de camisa. Y cuando el mercado de la serigrafía aquí en el país se vio disminuido por la invasión china, por el comercio chino y sus estampillas, él empezó a alternar su labor hacia la pintura, hacia lo que puedes ver ahí, que son cuadros hechos en acrílico o en óleo. Entonces, como desde pequeño tuve como ese primer contacto, ¿verdad? En la infancia es una cuestión que uno lo va introduciendo de una mejor forma, ¿verdad? Que conocerlo ya mayor. Aunque ya a una edad ya mayor empecé a desarrollarlo, pero siempre retomando ese recuerdo nostálgico de ver a mi padre pintar desde que yo estaba muy niño. La vida me trajo aquí a este lugar de San Salvador, que es como bien conocido por las ventas de libros usados, que es el Parque San José. Gracias a un amigo que me condujo a este tipo de negocio, teniendo yo una cantidad inmensa de libros que había coleccionado. Es a partir de mi necesidad de venderlos que empecé a comerciarlos aquí en este espacio. Luego empiezo en otras búsquedas como la pintura, empiezo a estudiar en el CENAR. Allí comprendo un poco lo que son las técnicas pictóricas y a partir de eso empiezo a conocer otras personas que andan en la misma onda de la pintura, ¿verdad? Que les interesa como ir experimentando diferentes técnicas. Hay diferentes colectivos con los que he compartido exposiciones colectivamente. Entonces empezamos a pintar. Yo no soy solo abstraccionista, sino que también me gusta experimentar diferentes figuras y estilos. Y es a partir de eso que uno conoce a otras personas que también hacen teatro, que hacen literatura, por medio de los libros también. En general los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, no tienen una visión muy amplia de la cultura, al contrario. Es una visión muy tradicionalista, muy apegada, digamos, a ciertos estereotipos o a ciertos parámetros que vienen de décadas, ¿verdad? De ser concebidos y ser constituidos como tal. No es fácil romper con eso. Poco a poco creo que en la medida en que nos vayamos acercando, digamos, a la mitad del siglo XXI, creo que ahí van a ir un poco cambiando las cosas, al menos en Latinoamérica. Pues hay muchos factores. Uno de los factores que te decía era la incomprensión del papel de la cultura en el desarrollo humano, sostenible, creativo de todos los seres humanos. Se pensaba que, bueno, la economía, el medio ambiente, etcétera, son los pilares, pero en una nueva concepción en la cual la cultura es un papel, un eje esencial del desarrollo humano,
porque imagínense si no tendrá importancia el hecho de que los valores, el sentido, los significados que nosotros imprimimos a todo, es una cosa fundamental. Aquí estamos, en este ambiente estamos creando cultura. Tienen que ver con la discriminación, lo vemos en el lenguaje, lo vemos en las interpretaciones del arte que hace el pueblo. Por ejemplo, las grandes galerías o las grandes corporaciones sobre el arte van a menospreciar al pintor de pueblo o al que no tiene un mayor conocimiento sobre técnicas, en el caso de un pintor, escultor, etc. Sin embargo, es tan creativo y tan artista cuando se vuelve original, ojo. Es decir, por lo menos en el caso de este servidor, la experiencia que tuvo digamos, con la red de escuelas públicas fue muy mala experiencia. Me da la impresión también que la ministra de Educación de la época no entendió, no entendió que era importante que los niños pudieran acceder a cierta sensibilidad artística ya desde la escuela. No lo terminó de entender. Pero como con cultura, jerárquicamente, tal vez no en la práctica, pero sí en los documentos, dependía del Ministerio de Educación, entonces esa negociación fue siempre muy ardua durante los 5 años de mi administración. Pero cuando me excluyen en la escuela pública, asignaturas que me sensibilizan, mira, el problema de las pandillas es producto también de la exclusión. Y en los colegios privados me hablan del arte, me hablan de la élite, pero allá pago. Yo quiero hablar nada más solo con usted, con los medios no quiero hablar yo nada, solo con usted. Ahí déjenlos a ellos primero, después vamos a hablar. ¿Hay algún problema que yo grave? Va. La UNESCO define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, materiales y espirituales, afectivos e intelectuales que caracterizan a una sociedad. Además de las letras y las artes, ella engloba las tradiciones, las costumbres, los derechos fundamentales que dan la capacidad al ser humano de reflexionar sobre sí mismo. Este concepto nos hace comprender la cultura como un todo inherente al ser humano. Como se dijo anteriormente, la cultura y algunas expresiones de esta en el país, como las artes, tienen un acceso restringido en nuestro país. Por ello, en el centro de San Salvador, algunos artistas promueven la cultura a través de la pintura, poesía, música y otras áreas que están dirigidas a sectores que no tienen la posibilidad económica para acceder a un centro de formación privado. Fíjate que surge a partir de que la casa queda en abandono, o sea, la casa quedó vacía, la gente que se encargaba de alquilar los espacios se fue y dejaron muchas cosas tiradas, otras cosas que basura, o sea, y había la necesidad de limpiar por cuestión de salud, por cuestión mínima de higiene. Así fue como al limpiar aquí te das cuenta de las posibilidades de lo que puede haber. Al ya estar limpio este espacio, el pasillo, ya ves la posibilidad de poder tener como un espacio para taller. Yo en mi caso, que soy pintor, y otros amigos que vienen, que también pintan, que tuvieran el espacio también aquí para hacer su obra. Pero poco a poco el espacio se fue llenando de más cuadros de otros amigos que se daban cuenta de este lugar. Y venían y traían su obra como para que se la tuviéramos guardada, ¿no? Y llegamos a tener tantos cuadros que dijimos, ¿por qué no exhibirlos? ¿Por qué no hacer una parodia de exposición, ¿va? Como lo que se puede hacer en una galería, ¿va? En un museo, hacerlo aquí nosotros. Este espacio nació para darle oportunidad a los escritores que no se han dado a conocer. Gracias a Dios la Casa Tomada me dio la oportunidad de darme a conocer como escritor, ¿va? Porque aquí en el país hacer un libro cuesta mucho y darse a conocer también. El proyecto nació con la esperanza y la proyección de recibir
y que sea un espacio popular para lo que es todo artista, no solo en el contexto de los pintores, sino que dentro del contexto de la música, del teatro, literatura y otras ramas de lo que es la parte cultural y artística. Nace con la intención no de lo que es una proyección estrictamente lucrativa, porque si lo vemos desde ese punto de vista, pues en otras galerías, en otros espacios para el arte, pues no solo se paga el espacio para lo que es el desarrollo del arte, sino que las cuotas son exageradamente elevadas. Bueno, hay diferentes alumnos, fíjate. Tenemos desde niños de 12 años hasta adultos de 50 años en el taller de dibujo y pintura. De ahí en el de francés, prácticamente todos andan de 18 a 28 años. Y en el de inglés sí hay, quiero ver, hay una niña de 12 años y casi la mayoría son de 20. No, en la escuela no me enseñaban, pero sí hubiera querido que me enseñaran, porque es una de las culturas que se está perdiendo ahora en el tiempo. Por medio de este espacio nosotros aprendemos más a culturizarnos, que es una cosa que ya se está perdiendo ahora en estos tiempos, porque los jóvenes de ahora ya no les llama la atención. Yo estaba bien niña cuando mi mami los traía por aquí, que vendía un señor agua de coco ahí en la esquina y mi mami los traía a veces ahí al Parque San José a pasear. Aquí tengo yo mi venta aquí en el cuarto. Aquí me vienen, compran cuando vienen aquí, cuando vienen así a pintar. Porque vienen a ver los cuadros, vienen aquí y me compran ellos. Hoy están de que la presión que han tenido es quitándonos la luz. Quitaron el contador. Eso fue hace 2 semanas. Hace 3 semanas fue ya. Que nos quitaron el contador para no poder tener energía, porque nosotros la íbamos pagando siempre normalmente. Pero ya sin el contador, ¿cómo va? Entonces, inclusive habíamos hablado un día antes de que nos quitaran la luz, de que ellos nos iban a ponerle el agua. Hasta eso nos habían dicho, que nos podían conectar agua, porque tampoco tenemos agua. Que nos iban a pasar agua del edificio de la par. Y al contrario de pasarnos agua, nos quitaron la luz. O sea, fue bien contradictorio. Y esa es como la presión psicológica más fuerte que han logrado. Que nos cierran porque es un lugar donde enseñan a dibujar y que lo necesitan para aprender a dibujar. Históricamente, el apoyo al arte y la cultura no ha sido una prioridad para el Estado salvadoreño. Fue hasta 1991 que se crea el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura con Cultura. Esta instancia estaba encargada de promover la política cultural en el país y fue hasta esta gestión que se constituye como una Secretaría de Cultura para la Presidencia. Esta institución maneja un presupuesto de $17 millones que le sirven para sostener 5 museos, una sala de exposición, 3 parques de entretenimiento, 5 teatros y 2 centros de formación en artes y cultura. La instancia encargada de promover el arte y la cultura por parte del Estado ha sido señalada por mala administración, despilfarro, preferencia a ciertos programas, entre otros. En este gobierno han dirigido la institución 3 secretarios de Cultura. La primera, Brenny Cuenca, que fue destituida a 7 meses después de haber sido nombrada por el presidente Mauricio Funes, argumentando falta de confianza. A su salida, Héctor Zamur ocupó el cargo desde julio de 2010 hasta febrero de 2012, cuando fue nombrado viceministro de Educación. Actualmente, Magdalena Granadino es la que ha tenido que lidiar con las acusaciones anteriormente mencionadas. 22 años después de la creación de Concultura, en la Asamblea Legislativa se discute una ley de cultura y arte, que precisamente no fue presentada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia.
La ley pretende que la cultura y el arte sean reconocidos como derechos de todos los salvadoreños. La ley pretende que el Estado juegue un papel de apoyo y de servicio a los desarrollos culturales y artísticos de la sociedad. La ley pretende que el Estado se responsabilice con lo que le cabe responsabilizarse. Y la ley pretende que esos derechos de los artistas sean reconocidos en la legislación social, sean reconocidos en todos los ámbitos de la vida nacional. Eso pretende la ley. La importancia es tener una ley, es una base legal para que podamos tener control tanto como es los artistas, ahí en lo que es la ley de cinematografía estamos viendo las edades, donde tiene que ir enfocada las películas, el apoyo que se le va a dar a los artistas, en primer lugar a los artistas salvadoreños, después se va a acudir a lo que son las películas de los artistas internacionales. Bueno, hicimos un foro de intercambio con los trabajadores de arte y cultura, gestores culturales, investigadores, para empezar ya oficialmente el debate. Tuvimos 3 ponentes importantes, la doctora Breni Cuenca, que es coordinadora del proyecto, el doctor Ricardo Roque Valdovinos, y la licenciada Cristiani de la Fundación Accesarte. También se han recibido ya bastantes comentarios y observaciones escritos a la ley, entonces ya ahora viene el debate propiamente en la comisión. Bueno, estamos esperando a ver qué dicen, ¿verdad?, los diputados y todo lo de la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el bagaje de la propuesta de cultura, que es una consulta que se hizo, puede decir consulta ciudadana de los diferentes artistas. Pero vean que los artistas es una parte del componente cultural nacional. Pero la cultura no solo la hacen los artistas. Ojo. Entonces tenemos que consultar como una consulta ciudadana a todo el mundo, a todos los salvadoreños. Para empezar, ¿qué entendemos por cultura? Para cada uno de los salvadoreños, hasta para los pandilleros, ¿va? Hacer como digamos inquisidor, ¿verdad? Pero la ley de cultura es importante, es básico. Sin embargo, hay algunos sectores que consideran que en la ley se debe estipular la participación del sector privado en la administración de los patrimonios culturales. El Estado ha sido muy miope. En El Salvador el Estado ha sido muy miope para entender la cultura, para entender los bienes culturales, para administrarlos también. A mí me da la impresión que, por ejemplo, un buen sistema de museos no debería depender del Estado. O sea, usted va a cualquier país en Europa y se da cuenta que muchos grandes museos no dependen del Estado, dependen de la iniciativa privada, pero por supuesto también están enmarcados en una ley. Aquí no tenemos una ley de mecenazgo, por ejemplo, que permita a la gente que quiere del sector privado involucrarse en el tema cultural hacerlo, y de una manera competitiva además y con calidad. Yo creo que en otros países no ha ocurrido eso. No sé a qué países se refería, de hecho, Federico Hernández, pero en Francia los grandes museos son nacionales. En Gran Bretaña hay una asociación privada pública para los museos y también en algunos casos en Estados Unidos. Yo creo que el Estado no puede eludir su responsabilidad de jugar un papel fundamental de apoyo. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda trabajar con la empresa privada. El problema es que se vuelve élite y solo es para unos pocos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí tener un Cihuatán tan hermoso como el sitio más grande arqueológico prehispánico de El Salvador si la gente no lo visita? Y si solo va a tener una empresa o una entidad privada.
En la noche estábamos dormidos cuando oímos que daban unos porrazos en la puerta y eran que los dueños de ahí habían mandado a los vigilantes a que botaran eso, todo lo que destruyeron y le dañaron unos cuadros al que está ahí, que vende libros, y a mi gato me lo sacaron para la calle. Como les dijimos, nosotros no los hemos ido de aquí porque no tenemos dinero para ir a buscar un cuarto ni para el transporte. Yo vine y me encontré con esto. Aquí han habido cuadros dañados. Me han dicho que no toque nada, no he revisado bien porque por lo mismo de que van a venir del laboratorio a verificar los daños. El señor de la barbería le quebraron los vidrios, eso sí es un daño. Los espejos que son grandísimos, que están para la gente cuando se corta el cabello. Eso... O sea, yo no entiendo el proceder de ellos a nivel de qué es lo que pretenden, ¿verdad? Si hacen esto, pues ¿qué más pueden hacer? Ese es como el temor de la gente que aquí duerme, inclusive, porque aquí hay inquilinos que duermen, como ya saben, la señora que vende ahí sus churros y el señor de arriba, que con él sí se discutieron. Producto de ello, pues rompieron la puerta, quitaron la chapa, destruyeron el local de aquí de La Par, quebraron las ventanas. Incluso ustedes han visto las tomas allí de que están quebrados los espejos y las obras que ellos tenían las han tirado en el suelo. Entonces nosotros podemos ver que es una manera de presionarnos, porque como les comentaba anteriormente, ellos han tratado la manera de sacarnos varios convenios, pero nunca nos han demostrado legalmente que ellos son los dueños del local. Solo nos dicen, miren, nosotros tenemos la escritura, pero nosotros nunca la hemos visto. Pero naturalmente a mí me parece una actitud bastante niña, no sé, bastante infantil. Casi los niños son los que andan haciendo desorden, te has dado cuenta, en las casas. Entonces, desde su punto de vista me parece bastante no objetiva. Y eso me lleva a comprender de que ellos todavía no tienen una demanda ante el juzgado primero de lo civil. Creo que es de una pieza artística ya. De la venta de libros sí, pero de los demás negocios está el señor ahí. También le ha robado todo. Es que lo que pasa es que pudieron entrar a este lugar nada más y adentro de la casa, donde vive gente. ¿De qué casa son? TVX. De TVX, el canal 23. ¿Quién es el dueño del canal 23? El señor. ¿Ah? Venga, mira, hablar con el maestro. Ahí está. Puede decir que vamos, pues ven. No, pero yo quiero hablar nada más con usted, con los medios no quiero hablar yo nada. Solo con usted. Ahí déjenlos a ellos primero, después vamos a hablar. ¿Hay algún problema que yo grave? Va. Afuera, Nada, ahorita, bro. Sentí como ese acuerpamiento que le estaban dando a él. Yo no entiendo por qué, si era una cuestión de que se tenía que hablar, ¿verdad? Pero hubo un policía que hasta empezó a decir de que nosotros no teníamos derecho a reclamar nada. O sea, dijo así directamente, que no teníamos por qué estar diciendo nada si nosotros no éramos los dueños de la casa. Ahora yo le digo a él, si a usted le agarra a alguien la pistola que no es suya, que no la ha comprado usted, sino que se la ha dado a la academia y se la destruye, usted se va a sentir ofendido. O sea, no estoy viniendo a denunciar a nadie, nada más hay testigos de lo que ha sucedido. Yo no estaba en la noche, pero se pueden deducir responsabilidades. O sea, se puede investigar. Creo que como ciudadanos tenemos derecho a que se investigue. Intentamos comunicarnos con el administrador de los locales en donde se encuentra la casa tomada del centro de San Salvador. Sin embargo, no quiso atendernos. También se buscó la opinión de la secretaria de Cultura, Magdalena Granadino, para conocer su opinión sobre la Ley de Cultura y Artes que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa y también sobre el proyecto de la casa tomada del centro de San Salvador. Pero su equipo de comunicaciones nos dijo que debido a la agenda de la secretaria, esa gestión no era posible. Después de las inspecciones de la policía en el lugar, los inquilinos no quisieron iniciar acciones contra aquellos que ingresaron violentamente a la casa tomada del centro
por temor a ser agredidos físicamente. 2 semanas después del altercado, Obed, junto al resto de artistas, continúan con los talleres. Pero la incertidumbre de ser desalojados por quienes prefieren otro tipo de cultura, la de la violencia, los burdeles y el alcohol, también se mantiene. Bueno, si yo Obed fuera el presidente, fuera el encargado de esos edificios, pues lo pusiera, haría ahí espacios de teatro, haría espacios de pintura, que la gente los utilice, pues, que los vendedores los utilicen para tener sus reuniones, o sea, que se ocupen los espacios, que no se dejen perder. Claro, eso no lo puedo hacer solo yo, o sea, eso es una cuestión que tiene que llegar a una comprensión de muchas personas, que los artistas en sí se colectivicen, se organicen bien y se planteen ante una estructura, ante un Estado que los ha mantenido al margen siempre de la ocupación de los espacios.